de junio del 2010. Estamos por entrevistar a la señora Fanny Sorgen, acá en la Escuela ORT. Los entrevistadores y filmadores son Sebastián Vinograd, Brian Lenkin, Melvin Ambra y Tomás Eses. Y estamos empezando un nuevo proyecto que es cómo se transmite a través de la historia oral la tradición, digamos, culinaria, la tradición, las costumbres de la comida. ¿Sí? Nos vemos. Chao, gracias. ¿Les puedo decir algo primero de todo? Sí, todo lo que quieran. Bueno, de lo que se recuerda de la niñez, de la infancia, de ese tema, es en base a los olores y a los sabores. Esa es la forma que uno se puede retrotraer a la infancia. El olor de una masa de levadura que está en el horno, que yo entraba a mi casa o a la casa de mis bobes, y ese olorcito me envolvía. Entonces eso me lleva a la infancia. Lo mismo, se van a reír, la sopa de pollo. Es muy, muy característico entre nosotros. Eso también. Después el olor que hay en la cocina cuando se cocina un dulce. Hay un olor muy especial. Es la condensación de la fruta que se cocina en un olor. Eso es lo que me lleva a mi infancia. Ahora pregunten lo que quieran ustedes. Primero, Fanny Sorgen, ¿te llamás? Sí. ¿En qué año naciste? En el año 1943, en Bahía Blanca. Bueno, primero queremos saber a qué edad empezaste a cocinar o aprendiste. Aprendí practicando, siempre me gustó, justamente a mí me gustó, de manera que ya de chiquita le ayudaba mucho a mi mamá, y a mi mamá le gustaba que yo le ayudara. Y aprendí en base a lo que mi mamá hacía, así fui adquiriendo el conocimiento. Pero también donde escuchaba personalmente de alguna receta, me gustaba ensayarla. Y a veces en esa época también uno podía conseguir recetarios mandando un cupón. Llene este cupón, va a recibir un recetario. Y en base a ese recetario yo miraba las recetas que yo podía llegar a hacer. Y así, por ejemplo, aprendí a hacer masitas. ¿Y cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida, me gustan todas en realidad. Me gustan todas. No tengo una comida preferida. ¿Y la que más te gusta cocinar? ¿La que me gusta? Me gusta cocinar repostería. Es una cosa linda porque te da posibilidad de variar, de cambiar, de imaginarte cosas y poder llevarlas a cabo. Lograrlas. ¿Cómo era un día cotidiano cuando eras chica? Cuando empezabas a cocinar. Bueno, pero yo empecé a cocinar a los 9, 10 años, o sea que yo iba a la escuela. Después, cuando fui más grande, siempre cociné junto con otra cosa, trabajé toda mi vida, nos casamos, tuvimos hijos, o sea, siempre la cocina fue un tiempo que yo le dedicaba. Pero a veces sí, justamente me gustaba en un feriado buscar alguna receta y hacer algo rico. ¿Y siempre trabajaste lo mismo? Sí, siempre trabajé en lo mismo hasta el año 95. Y después cambié a otra tarea. Me ocupé de ser morá. ¿Morada de qué?
de hebreo, historia judía. ¿Vos de dónde sacaban las recetas? Yo aprendí mirando cómo cocinaba mi mamá y era cómico porque mi mamá me decía, yo le preguntaba, ¿y cuánto de harina? ¿Cuánto de azúcar? Y mi mamá me decía, ¿y lo que hace falta? Mamá no tenía una receta con medidas como ahora tenemos, una taza de esto, un cuarto kilo de esto. Mi mamá me dice lo que absorba, lo que necesita. Y así fui evaluando, fui mirando. Después me guié mucho también por los libros de cocina, porque en realidad mirando solamente, pensando que lo que absorba, yo tampoco ni siquiera entendía lo que significa lo que absorba. También tuve una amiga durante muchos años y su mamá era muy buena cocinera y me gustaba mucho cómo cocinaba. Una amiga mía que se llama René. Y yo admiraba cómo la mamá cocinaba y me fijaba mucho cómo ella preparaba las comidas. Ella hacía muchas tortas, masitas, todo. Los hornos, ¿cómo eran? No eran de barro, ¿no? Te voy a decir, en casa de mi abuela había una cocina económica, era una cocina negra que se le ponía unas ramitas y carbón en un costado y de ahí se sacaba para calentar todo. Había un horno grande donde mis abuelas cocinaban, ¿no? También era una costumbre, cuando yo era chiquita, que se preparaba una torta o una carne al horno, un pollo al horno con papas, y uno se lo llevaba al panadero para que el panadero, la panadería, ¿no?, que tenían un horno grande, uno le pedía, el panadero le cocinaba a todos, le llevaba la asadera, el panadero te lo cocinaba. Uno se quedaba esperando, después le daba una propina y se llevaba lo horneado o lo cocinado a su casa, ¿no? En mi casa, en la casa de mis padres, había una cocina, al principio había una cocina eléctrica porque no llegaban las cañerías de gas. El gas llegó cuando yo ya tenía como 8 años, qué sé yo. Y bueno, pero la gente se arreglaba, eso no alteraba que no se cocinara, no importaba sobre qué se cocinara. ¿Y en tu cocina? ¿Cómo era tu cocina? Mi cocina Sí, particularmente tenía una cocina de gas, como las que hay ahora. A pesar que ya el año que viene van a ser 50 años que nos casamos, pero cuando nos casamos ya había gas en mi casa. O sea que mi cocina era de gas. Tenía horno, quemadores, igual que ahora. ¿Y la parte tecnológica de la cocina, qué se usaba para cocinar? ¿Es parecido al de ahora, diferente? ¿Se usaban otras cosas? Ustedes piensen que en esa época no existía el microondas. Imagínense si en la casa de ustedes se descompone el microondas, lo que se sufre. Ustedes lo saben por experiencia. Si no hay microondas, uno piensa, ¿y cómo me voy a arreglar? Bueno, en mi casa no hubo microondas. Yo cuando era jovencita no existía el microondas. Y las batidoras eran muy elementales.
no existían las procesadoras. O sea que había una máquina de picar carne. No sé si ustedes vieron alguna vez una máquina de picar carne. Después había batidoras eléctricas mucho más elementales. Pero todos los elementos que hay ahora, no. Pero igual se podía hacer las cosas. Lo que ahora es, se ahorra el cansancio, se ahorra el tiempo, porque todo se hace más rápido. Antes dijiste que buscabas recetas. Sí, ¿De dónde buscabas las recetas? bueno, en el diario salían recetas todas las semanas. Después si yo encontraba en algún lugar donde pudiera copiarlas, las copiaba. Tengo un cuaderno de recetas todavía de cuando era jovencita. Sigue, lo tenés... Lo sigo teniendo. Siempre digo que lo tengo que pasar en limpio porque las hojas están amarillas y como yo escribía en un papelito y después a veces en un papel porque estaba en un lugar, copiaba la receta, después ese papelito lo pegaba, algunos están medio despegados, algunas hojas están sueltas. ¿Quieren parar? Pero lo sigo teniendo. Lo que me recuerdo, una vez estaba apuradísima, porque volvía de una escuela y me tenía que ir a la otra, ¿no? Y quería preparar unos choclos. Los tenía listos y los puse sobre la hornalla. Y esperaba que hirvieran, Estuve esperando como media hora, yo dije, hay un problema con el gas. Me había olvidado de prender el gas. Es tonto, pero para mí fue toda una aventura, como que... Eso fue hace muchísimos años. ¿Y alguna otra anécdota que te acuerdes de hace mucho o de ahora? Anécdota de la cocina. Ah, que... Bueno, después en mi época, cuando yo era jovencita, todos los que nos casábamos nos regalaban un libro de una cocinera, doña Petrona C. de Gandulfo, y uno era como la Biblia de las mujeres que se casaban. Pero yo utilicé pocas recetas de ahí, más bien utilicé recetas de lo que me aprendí mucho de mi mamá, de mi suegra también aprendí estilos diferentes de cocinar. Y uno después va depurando, va haciendo su estilo propio. ¿Y la radio? ¿Cómo era? ¿Es como ahora o era una radio chiquita? ¿Cómo era? Bueno, en mi casa, de chica, había una sola radio en toda la casa. No sé cómo se llama esas radios grandotas. ¿Y la radio te ayudaba con las recetas? No, porque no tenía tanto tiempo de escuchar recetas, porque yo iba a la escuela a la mañana, volvía, almorzaba, me iba a la tarde y también estudiaba inglés. O sea que tenía el día muy ocupado. No tenía tiempo de escuchar recetas en la radio. Aparte no sé si había tantos programas de cocina como los hay ahora, no creo. O quizás yo no los escuchaba. No me recuerdo de haber escuchado recetas por radio. Lo que sí se hizo famoso, común, con la televisión. Y me gustaba a veces mirar programas de cocina. Sí, me gustaba. ¿A qué año empezó a ver televisión, programa de cocina?
qué sé yo. Existían de antes. Programas de cocina sí existían de los años 60, 60 y pico. Ya hubieron, creo que ya empezaron a haber programas de cocina. ¿Y qué tipo de programas te gustaba ver de cocina? ¿De cocinas calientes, frías? De todo, porque al que le gusta cocinar le gusta todo. A mí también me gusta cocinar comida salada, no solamente repostería, ¿no? Me gusta todos los tipos de cocina. Por otro lado, cuando viajo me gusta conocer la comida original del país donde estoy, porque es muy interesante. Y uno ve que finalmente de un continente al otro se van pasando los estilos de cocina. Y muchas comidas que nosotros creemos que son argentinas fueron viniendo del extranjero, se fueron traídas por los inmigrantes y se fueron fusionando. Y lo mismo que las comidas que creemos que son originariamente de España, quizás vinieron de Oriente, porque siempre de algún lado se van fusionando las cocinas. Algo que te haya pasado, pero no malo ni bueno, pero algo que te haya pasado que te asustaste en la cocina, como algo que te asustó. Sí, ¿Qué? una vez teníamos el calefón de gas en la cocina. Y yo no me di cuenta y yo estaba cocinando. Y de repente me desvanecí. O estaba cocinando, estaba algo con el calefón prendido y el calefón se apagó. Yo me desvanecí y me desmayé. No sé lo que pasó. Después sé que alguien me levantó, me sentaron, porque yo no sabía lo que me había pasado. Es que había perdido gas el calefón. ¿Había algo que vos usabas con entretenimiento mientras cocinabas? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿hacías algo aparte de cocinar al mismo tiempo? ¿Escuchabas algo? ¿Mirabas algo? Sí. Tejía el crochet. Claro, porque era un momento en que yo no hacía otra cosa, no estaba trabajando. Podía estar tejiendo. Y antes dijiste que había comidas que habían llegado a Argentina por inmigrantes. ¿Había alguna que vos cocinabas que no sea de acá? No, pero en general, por ejemplo, uno cree que el puchero es una comida argentina, pero viene de comidas de España, por ejemplo, o de otros países. El puchero es una comida, cada pueblo tiene su puchero, porque es un conjunto de elementos que se pone en la olla y cada uno pone lo más común que hay en el lugar de donde es. Y con eso se hace el puchero, se hace el cocido, se hace esa comida que uno cree que es autóctona del país donde nació, pero no. Van trayendo las costumbres. ¿Y tu mamá a dónde nació? Mi mamá nació en realidad en Rusia, pero a los 2 años la trajeron a Polonia. De manera, y a la Argentina la trajeron a los 11 años. O sea que mi mamá se crió acá. ¿Tu mamá también se dedicaba a cocinar? Mi mamá también le gustaba mucho la cocina, Sebi sabe cómo le gustaba cocinar. Mamá trabajaba todo el día, mientras que estuvo sana. Toda la vida trabajó con papá, pero ella no dejó de cocinar ni un solo día para nosotras.
Y antes era diferente el tema de cocinar, porque antes no existía el freezer. Entonces uno tenía como máximo el congelador. Y en el congelador las cosas no se podían dejar mucho tiempo. Había que cocinar todos los días. Al igual que no había supermercado, el supermercado. Estaba el clásico mercado, no sé si ustedes conocen algún mercado. O la feria. Dos veces por semana se instalaba una feria que eran 3 cuadras, que venían los puesteros, cada cual traía verduras, frutas, carne, pollos, huevos. Del campo todo, ¿no? ¿Eh? Del campo todo, ¿no? Traían todos de alrededor de la capital. Muchos tenían sus quintas y venían a venderlo. O sea que todo era mucho más fresquito, en ese sentido sí, todo era muy fresco. ¿Y ustedes saben cómo era el tema del pollo kasher? No. En el mercado o en la casa del yojet, ¿saben que el yojet es el que tiene que matar en forma ritual al pollo? El yojet se encargaba de matar a los pollos en estilo diferente, ¿no? Con esa cuchilla para que el pollo no sufra. Claro. Y yo me acuerdo, como en la casa de mis abuelos, que vivían en una casa con otras familias, vivía un yojet. Entonces venían las señoras con sus pollos vivos y le daban a él para que los matara. También era interesante, ahora que me acuerdo, que en el puesto de pollos donde iba mi mamá a comprar, los pollos estaban vivos en la época que yo era chiquita, no de cuando yo me casé, cuando mi mamá cocinaba en casa. Los pollos estaban vivos en unas jaulas, como las jaulas de pollo que a veces se ven. Y uno le decía, quiero este pollo. Bueno, el hombre los mataba y después había un señor que se encargaba de desplumarlos, que estaba sentado rodeado en una montaña de plumas. Eran todas las plumas que iba desplumando de todos los pollos. Cada tanto se levantaba, ajustaba todo. ¿Cómo era la carne? El tema de la carne era como ahora. Había un carnicero, tenía sus heladeras grandes, uno iba y compraba. No era nada diferente a lo que es ahora. Eso sí, no había como hay en el supermercado, que es la carne ya cortada, envuelta en un film autoadherente. No. Uno iba y le decía, deme tanto y tanto de milanesa, deme tantos bifes, deme una tira, pero eso existe ahora también. Deme una tira de asado más o menos gruesa, finita, qué sé yo. ¿Cómo era lo de kasher? El kasher, bueno, en particular el tema kasher, como yo soy de un barrio judío, Villa Crespo, había varias carnicerías kasher que vendían solamente carne kasher, pero ellos ya la traían kasher de un matadero que mataba con el ritual judío, que tenían una persona que mataba de acuerdo a la religión judía. Esta persona vendía solamente la parte delantera de la vaca, porque la trasera no es para kasher para los judíos religiosos, y los cortes kasher vendía.
Y tenía muchísimos clientes porque en Villa Crespo había mucha gente que comía kasher y que come kasher. Sí. Antes hablabas que tu mamá cocinaba todos los días para ustedes. ¿Y qué cocinaba en general tu mamá? Bueno, mi mamá cocinaba comida, en general comida argentina, porque a mi papá también, mi papá que siempre fue de joven viajante de comercio, antes de tener su negocio, ¿no? Siempre le gustó la carne y la ensalada. O sea que mi mamá, eso sí, mamá todos los días prendía un braserito con carbón cuando yo era chica. Hacía carbón como se prepara una parrilla para un domingo, y mamá lo hacía todos los días. Ahí nos hacía el bife o nos hacía el churrasco. Todos los días comíamos carne a la parrilla, salvo fin de semana que mamá hacía carne al horno, podía hacer pastas. Mi mamá era experta en hacer ravioles, ñoquis, todas esas cosas. Pero era muy seguido que comíamos carne a la parrilla, pero parrilla de carbón. Y bueno, mi mamá hacía eso. Otras casas hacían sobre una plancha en el gas, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gustaba que cocinaba? Mi mamá, la carne a la parrilla. Mamá cocinaba, preparaba ricos ravioles. Muy ricos ravioles. Aparte que era muy buena repostera mi mamá. Cuando empezaste a cocinar, ¿alguien te ayudaba? Me ayudaron, yo tengo una hija, tengo 3 hijos, ¿no? Tenemos. Y siempre me ayudaron dentro de sus tiempos, ¿no? Y tengo una hija, Tamara, y cuando yo me ponía a cocinar, ella a veces se paraba al lado mío. Y lo bueno que Tamara tiene es que yo le digo siempre, vos me adivinás el pensamiento, vos sabés lo que yo necesito, de manera que ella no me molestaba, se complementaba conmigo. Lo que yo necesitaba, ella me lo alcanzaba. Pero es mágico eso, porque ella me alcanzaba lo que yo necesitaba. Y vos dijiste que tu mamá cocinaba. Cuando vos empezaste, ¿también la ayudabas a ella? Sí, siempre, sí. Fanny, alcánzame esto, Fanny, dame el otro. Pero lo interesante de mi mamá que podía ponerse a cocinar, hacer una pasta y me decía, pero no tengo harina. Fanny, anda a comprarme harina. Yo tenía que correr a comprarle harina al almacén. ¿Cuántos hermanos tenías vos? Somos 4 hermanas. ¿Y algún familiar más tuyo se dedicaba a cocinar? Sí, todas cocinamos. Pero, ¿vas a cortar? No sé. Bueno, todas cocinábamos porque, qué sé yo, si uno tiene que hacer un almuerzo, una cena, cocina. ¿A la gente en general le gusta tu comida? En realidad, sí. Y estoy orgullosa de eso. Y no me da vergüenza de decir que sí, les gusta mi comida. ¿Cuál es el mejor plato que preparás? Dicho por los que vos le cocinás, por vos. Trato de preparar lo que les gusta. No sé, a un nieto mío le debo una sopa de cebollas que me insiste cada tanto y le digo, te la debo. Y una de las Después hago muy ricos dulces, especialmente para los nietos. ¿Pero de qué los dulces?
Los dulces de las frutas de la temporada, depende, porque si es verano puedo hacer dulce de durazno, damasco, ciruela, frutilla. Si es otoño, de membrillos. Una de las cosas que más hacías vos, ¿Qué más hacía yo? algo que hagas mucho. ¿Que haga mucho? Ahora ya no hago mucho. Lo que me gusta hacer, preparar, ya te digo, los dulces para mis nietos. Mis nietos les gusta, cuando vienen a mi casa, saben que la bobe va a tener milanesas, por ejemplo. Pero eso no es ninguna comida complicada, solo que tiene el gusto de las milanesas de la bobe. Así como yo me recuerdo que iba a la casa de mi bobe y nos daban pan con queso blanco y dulce de damasco. Y todavía siento ese gusto del pan con queso blanco y dulce de damasco. Esas cosas no se olvidan. ¿Y el plato típico de tu abuela? De mis abuelas, y ellas cocinaban al estilo europeo, pero no cocinaban eso en olla, no tenía. Una época una bobe mía tuvo esa cocina económica. Hacían esos estofados, carnes con muchas cosas, digamos que en una olla hacían todo. Lo que mis abuelas no hacían era carne a la parrilla. Es algo que era bien de acá. Pero mis abuelas se quedaron con el estilo de la comida en la cacerola. La cacerola no era como ahora de teflón o... No existía. Era de barro. Una bobe mía tenía todavía una olla de barro. Lo que ahora uno dice es una cosa... Una reliquia. ¿Eh? Lo que dicen ahora es una reliquia. Sí, pero muchas veces uno quiere comprarse una olla de barro porque la comida no se pega. Sí, una bobe mía tenía, pero tenían ollas de aluminio. Pero no existía ni el acero inoxidable, ni el teflón, nada de eso. Bueno, yo les conté de las ferias, que era algo que ahora ya ni existe. Que eran bueno, eso ya lo comenté, ¿no? Eran 3 cuadras de puestos de frutas, verduras, muchos fruteros, muchos verduleros, que les dije que traían de sus quintas o que traían del mercado mayorista. El pollero, el carnicero, y yo iba con mi mamá de chiquita, todos iban con changuito, todos. ¿Vieron que ahora también están impulsando que se vayan con el carrito? Sí. Todos iban con changuito porque no existía la bolsa de nylon. Y estaban las bolsas para llevar la bolsa tejida, era una tela, como una rafia tejida. En esas bolsas se llevaba bolsas de red, que uno cargaba los productos en esas bolsas. Lo original eran los almacenes de antes, que ya no quedan. Se vendían los productos sueltos, el azúcar, los fideos, la yerba. Entonces uno iba del almacenero y le podía decir, deme medio kilo de azúcar. Y el azúcar no lo ponían todos en una bolsita de nylon, no existía la bolsita de nylon. Lo ponían en un papel blanco y después te hacían un paquetito. Después había bolsas de papel madera, pero no existía la bolsita de nylon. También lo que me recuerdo, algo muy interesante,
es que las galletitas no se vendían empaquetadas. Muy pocas se vendían las empaquetadas. Quizás existen todavía las Manon, ¿no? Bueno. Pero las galletitas había tarros en el almacén o en la galletitería, tarros grandes de 5 kilos más o menos, que tenían como una ventanita de vidrio donde se transparentaba la galletita. Entonces y tenían el nombre de la galletita. Uno compraba un cuarto kilo, medio kilo de la galletita que quería. No había envase de galletitas, como hay ahora. Vieron, ustedes van al súper o al kiosco a comprar las galletitas empaquetadas. En general, había muy pocos de paquetes. Las criollitas venían empaquetadas, que todavía hay. Pero en general las galletitas venían sueltas y uno compraba por los gramos que necesitaba, al igual que el azúcar, la yerba, incluso fideos sueltos. Eran unos cajones grandes de madera que se abrían y de ahí el almacenero con una paleta grande ponía lo que uno necesitaba. Ahora queremos saber si los cambios de la crisis cambió el tema de la cocina. Sí. Al que le afecta la crisis, a lo que en general la crisis afectó, claro que sí. Y hubo cambios, se volvió, había llegado un momento que se compraba mucho hecho, todo hecho, y con la crisis se volvió a cocinar más en casa, porque por supuesto que es mucho más económico cocinar en casa que comprar hecho. Pero cuando uno trabaja todo el día, la mamá trabaja todo el día, el papá trabaja todo el día, a veces no hay tiempo físico para preparar la comida, de manera que uno va y compra hecho, o llama al delivery, porque no existe el tiempo para preparar. Para cocinar se necesita tiempo. Y ahora todos estamos muy ocupados. ¿Alguna vez te costó conseguir los materiales? ¡Ay, sí! Es una linda pregunta, porque cuando yo era chica, hubo una época que hubo escasez de varias cosas. Por ejemplo, algo muy necesario, azúcar, harina. La mayoría de las casas tenían calefacción por estufa de queroseno. Faltaba queroseno. Faltaban papas. Y yo me acuerdo que nos levantábamos a las 4 de la mañana para ir a hacer la cola. Yo era chiquita, iba con mi mamá o con mi papá. Teníamos que ir más de uno, así a uno le daban y a otro le daban. Hacíamos la cola para comprar harina, o la cola para comprar papas, o la cola para comprar queroseno, porque sin queroseno no se podía prender la estufa y los inviernos siempre, como ahora, son fríos. O también, ¿ustedes conocen lo que es un calentador? Bueno, es un artefacto que se lo cargaba con queroseno y tenía un mecherito y ahí se cocinaba, porque no todos tenían una cocina. De manera que hacía falta, el queroseno era básico para cocinar, y si no había queroseno no se podía cocinar. Y cuando uno conseguía los materiales,
la comida, o te arreglabas. Siempre hay alternativas. Eso sucedió cuando yo era chiquita, no cuando ya fui más grande. Eso sucedió en los años, sí, en el principio de los 50, cuando yo era chiquita. ¿Tiene que cortar? ¿Qué más les puedo contar? ¿Alguna otra anécdota que te acuerdes? No tengo anécdota. Dos anécdotas. Para cortar. Que fue simpática. Tengo una linda anécdota. Bueno, porque tuvo final, con todo eso tuvo final feliz. Mi hija menor, Sabina, hizo una reunión para sus amigos. Y yo preparé bombas para después rellenarlas con cremas o con chocolate, alguna de esas cosas, ¿no? Y las rellené. Preparé una parte de las bombas, las rellené con crema chantilly, que se hace con crema con azúcar impalpable. Y cuando los chicos las probaban, las comían, decían, ¡ay, qué ricas! Tienen un gusto raro, pero son muy ricas. Después cuando las probamos nosotros nos dimos cuenta que no era azúcar impalpable, era maicena. Pero como estaban ricas, igual las comieron. ¿Y alguna receta que nos quieras dejar para que nosotros podamos también nuestro cuestionario que vamos a armar? ¿Una receta? Lo más fácil, la milanesa. ¿Cómo se prepara? Se compra carne cortada para milanesas. Se bate huevos con sal, pimienta, poquito ajo y perejil, condimentos. ¿Cómo cuáles condimentos? Por ejemplo, orégano, ají molido, pimentón. Se lo bate bien y aparte se prepara en una fuentecita pan rallado. Se toma cada trozo de carne de milanesa, se le hace unos tajitos chiquitos, cortitos a los costados, para que cuando se cocine no se levanten, porque las fibras de la carne se levantan al cocinar. Se lo pasa por la mezcla de huevos con los condimentos. Se lo puede dejar un rato para que tome el sabor. Y luego cada milanesa se la va pasando por el pan rallado. Siempre con una misma mano, así te queda esta otra mano, siempre con una sola mano. Se lo deja un rato para que se le pegue bien el pan rallado. Yo las hago al horno, porque a mis nietos incluso les gusta el horno. En otras casas las hacen fritas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por hacer esta entrevista. Es muy agradable poder estar con ustedes y las preguntas son muy lindas, muy simpáticas.